Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Amados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestros vidas, la palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿Qué espera usted para este nuevo año? Debemos recordar que la Tierra gira alrededor del Sol y se calcula que demora este recorrido 365 días. En estos nuevos 365 días, ¿qué espera conseguir? ¿Qué aspira llegar? ¿Un título académico? ¿Un nuevo trabajo? ¿Una cantidad de recursos económicos? ¿Qué debe tener como meta un cristiano? Independiente de su vida particular y familiar, todo cristiano debe tener metas en lo espiritual. Para entender esto, veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 31 al 33. Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 31 al 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesús te dice, ¿qué quieres este nuevo año? Con respecto a tu vida, a tu alimento, a tu vestido, a tus aspiraciones. Primero pon a Dios y lo demás será añadido. Pero cuando hablamos de Dios, debemos entender que hay que aclarar qué es el reino de Dios y qué es la justicia de Dios. Usted
que está sentado aquí debe tener claro que debe buscar el reino de Dios. Cuando ya usted está en el reino de Dios, debe buscar la justicia de Dios. Amado hermano, ¿usted sabe que el reino de Dios empieza en la tierra? Lo invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 13 al 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí en esta tierra, en el tiempo que Dios lo presta a usted, usted puede escoger entrar por una puerta ancha de deleites de este mundo, donde prive la droga, el alcohol, el sexo fuera del matrimonio, hablar mal del prójimo, el odio, el resentimiento. Y ese camino lo lleva a la perdición, lo lleva al infierno. Pero usted puede escoger una puerta estrecha, angosta, difícil. Y esa puerta es la que lo lleva a la eternidad. Entonces, el reino de los cielos empieza en este mundo cuando usted escoge la puerta estrecha, la puerta del reino de Dios. ¿Cuál es esta puerta? ¿Será alguna religión, algún grupo, alguna decisión quizás? Pues no. El Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dice esto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando usted y Jesús viven en comunión, entra en el reino de los cielos. Hay muchas personas que en los cultos alzan la mano y dicen: yo acepto a Jesús, pero siguen viviendo igual que antes. ¿De qué los ha salvado el Señor? De nada. Siguen en el reino de Satanás. Hay muchas personas que se bautizan y van a uno que otro culto de algún grupo cristiano, pero siguen viviendo como antes. ¿De qué los ha salvado el Señor? Si siguen en el reino de Satanás. Pero cuando usted es encontrado por Jesús y usted y Jesús viven una sola vida, usted es ciudadano del reino de los cielos. Ya no vive usted, sino Cristo en usted. Sus metas son los caminos del Señor. Amado hermano, cuando usted obedece a Jesús, vive para Jesús, salva a los demás, usted ha entrado en el reino de los cielos, aquí en esta tierra. Pero hay algunos requisitos para ser ciudadano del reino de los cielos. Requisitos fundamentales, sin los cuales usted puede darse cuenta si es o no es miembro del reino de los cielos. Y el primero, y quizás más obvio, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor lo conoce a usted cuando es ciudadano del reino de los cielos. Pero es requisito fundamental apartarse de pecado. Usted no puede vivir en pecado y ser ciudadano del reino de los cielos. Obviamente es una incongruencia. El primer requisito es apartarse del pecado. ¿Qué pecado lo sigue a usted? ¿O qué pecado a usted no se ha podido liberar? Este debe ser su principal meta para este año: apartarse del pecado. Porque el fundamento de Dios es firme. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios ha prometido estar con los suyos,
todos los días hasta el fin del mundo, el Señor lo cumple. Si usted se aparta de pecado, usted no puede cenar con Satanás y decir que le pertenece al Señor. Usted no puede decir soy cristiano porque pertenezco a una iglesia evangélica y practicar el pecado. Entonces, amado hermano, primero es apartarse de pecado. Lo segundo, lo cual lo voy a denominar la cédula de identidad del cristiano, está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo puede usted reconocer cuando hay un cristiano, cuando hay amor el uno por el otro? Si yo no me llevo con tal o cual persona, no soy cristiano. Así de sencillo. Y esa es la cédula fundamental. Esa es nuestra carta de presentación. Si yo me aparto del pecado, pero tengo resentimientos en mi corazón, no soy cristiano. ¿Cuál es el tercer requisito para ser ciudadano del reino de los cielos? Lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Estamos leyendo lo que se conoce en el cristianismo como la ley de la siembra y la cosecha. Cuando hablamos de siembra, hablamos del dinero que usted pone para el reino de los cielos. Y aquí es algo importante. ¿Usted le ha pedido algo a Dios? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Usted siembra en el reino de los cielos dinero? Sí. ¿Cuándo? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amado hermano, un texto que siempre se le suprime la última parte. El que siembra generosamente, generosamente recibirá, y se ha hecho una muletilla para pedir dinero a los hermanos para determinada obra o determinado proyecto. Pero la siembra y la cosecha en el reino de los cielos es compartir con el necesitado, con el que no le puede devolver, con la viuda, con el huérfano. Y cuando usted le da a esa persona, será amado por Dios. El texto sagrado nos dice, Dios ama al dador alegre. ¿Usted con generosidad ha dado para los pobres? No, tengo aquí 5 centavos, pero mejor le busco 1 centavo. Tengo un billete de 10, pero voy a ver si acá tengo una moneda. No, eso no se refiere a que usted con generosidad, usted quizás atentando contra su propio patrimonio, comparte con el necesitado. Jesús dio todo por nosotros. Jesús muere en la cruz por nosotros. Y nosotros, igual que Jesús, debemos ayudar generosamente. Y escúcheme bien, generosamente. Este debe ser una meta importante para usted. Con generosidad darle al que no tiene. ¿Y qué va a pasar ahí? Poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Toda enfermedad, todo problema, toda deuda puede ser eliminada en el nombre del Señor cuando usted con generosidad da al necesitado. Entonces esto es el reino de los cielos.
apartarse de pecado, amar al prójimo y, lo más importante, darle al que no puede devolvernos. Recuerde que usted en el día del juicio le va a pedir a Dios misericordia. Y Dios dice que tendrá misericordia del misericordioso. Amén, hermanos. Teniendo claro cuál es el reino de los cielos, vamos a hablar y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Primero, mi amado hermano, quizás el más olvidado, y lo encontramos en el libro de Job, capítulo 42, versículos 7 y 8. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto a mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, porque no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Job, un siervo de Dios, cae en desgracia. Fallecen sus 10 hijos, su mujer lo abandona y pierde todo su patrimonio, sus grandes riquezas. Y llegan 3 amigos ante él y lo juzgan en base a la palabra. Usan los mandamientos de Dios para señalarlo como culpable. ¿Usted puede señalar a alguien como culpable? No. ¿No sabía estos señores que Satanás se había presentado ante la presencia de Dios para pedirle permiso para atacar a Job, a ver si se mantenía firme en sus caminos? Estos 3 varones se argumentaron en su religión, pero Dios los iba a destruir porque hablaron mal de un siervo de Dios. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Interceder. Y le pide a ellos: pídale a mi siervo Job que ore por ustedes, porque a él sí lo voy a atender, a él sí voy a escuchar, para no tratarlos ustedes mal, para no castigarlos. El texto sagrado dice: para no tratarlos afrentosamente. Nosotros los creyentes tenemos el deber de interceder por nuestros hermanos que están atribulados en enfermedad, en el desempleo, por nuestro presidente, por el vicepresidente, por los asambleístas. Nosotros no estamos llamados a ser políticos y a hablar mal de las autoridades. Nosotros no estamos llamados a ser Dios y decir esto o aquello de las personas. Cuando usted es un siervo o una sierva de Dios, debe interceder, porque ahí se manifiesta la justicia de Dios. Recuerde siempre esto, lo que Dios habla de Job: porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Si usted ha consagrado su vida a Dios, de pronto usted puede conseguir mejores días para su hogar, para su familia, para su ciudad y su país, porque de cierto Dios lo va a atender a usted. ¿Cómo más sabemos o estamos en la justicia de Dios? Lo van a encontrar en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchos piensan que por tener votos, vamos a decirlos, extraordinarios, son aceptos ante Dios. Y el Señor dice que no,
que si usted ayuna 3 días, 10 días, 40 días, si usted camina de aquí hasta la provincia del Oro, haga lo que usted haga, eso no le interesa a Dios. Lo que Dios le interesa es que usted sea obediente a su palabra. ¿Se complace el Señor en los sacrificios? No. Es obedecer mejor que los sacrificios y prestar atención a la palabra mejor que la grosura de los carneros. La justicia de Dios se manifiesta cuando usted es obediente a la palabra del Señor, cuando usted lo obedece en todo y por todo. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús se va de este mundo, ya se despide de sus discípulos y le dice: a mí se me ha dado el reino en el cielo y en la tierra. Como consecuencia de que yo tengo el poder, te ordeno que prediques el Evangelio y que bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos obedeciendo? Todos los cristianos tenemos una sola orden: predicar el Evangelio, las nuevas de salvación. Una sola orden. Y las iglesias cristianas se han llenado de tantos actos, retiros, ayunos, vigilias, encuentros. Pregunto yo, ¿y la predicación del Evangelio? Hablar a los demás de Jesús. ¿Qué pasó? Una sola orden y no la cumplimos. Hace 2 semanas se acercó una señora a pedirnos que compartamos una profecía que ella tenía. Obviamente estaba hablando de un desastre natural en los últimos días del año. Gracias a Dios son falsos profetas y eso no se cumple. Estábamos con 2 hermanos conversando el día de ese momento, cuando los niños ensayaban para su presentación por el culto de fin de año. Y de esto se han levantado muchísimos que creen tener la última palabra de Dios. El Evangelio se mantiene igual desde que Jesús estuvo en la tierra. El culto se mantiene igual desde que Jesús lo tenía con sus discípulos. No hay hombre ni concilio humano que pueda cambiar la voluntad de Dios. El Señor nos ha dado una sola orden: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y una meta fundamental, imprescindible para todo creyente: yo voy a hablar de Jesús a los demás. Yo voy a hacer que las demás personas de mi entorno sean obedientes al que muere en la cruz por nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Qué podemos concluir en este día, amados hermanos? Que todo cristiano tiene 2 metas fundamentales: buscar el reino de Dios y buscar la justicia de Dios. El reino de Dios empieza en esta tierra cuando usted se aparta del pecado, cuando se reconcilia amando al prójimo y cuando comparte generosamente con el necesitado. La justicia de Dios se manifiesta cuando usted intercede por los demás, cuando usted obedece todos los mandamientos de Dios sin olvidar ninguno, cuando usted en obediencia a Dios predica el Evangelio. Yo el día de hoy te invito en el nombre de Jesús que pongas
el reino de Dios y su justicia como tu principal meta en este nuevo año. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga y 2023 con Cristo. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén.